Otro tipo de identidades trigonométricas muy utilizadas, sobre todo para resolver algunas ecuaciones trigonométricas, son las que se conocen como las identidades de ángulo doble, que son pues estas identidades que están escritas en el pizarrón. La primera dice que el seno de 2x es 2 veces el seno de x por su coseno de x. Y la segunda es toda esta identidad larguísima que son pues varias identidades en una, ¿no? Que el coseno del doble de un ángulo es la resta de los cosenos cuadrados menos seno cuadrado del ángulo, y que eso a su vez es el doble del coseno cuadrado del ángulo menos 1, y que eso a su vez es 1 menos 2 veces el seno cuadrado de x. Bien, estas identidades, a diferencia de las otras que les había pedido, de las 8 fundamentales, estas no quiero que se las aprendan. Tampoco vamos a ponernos a demostrarlas, pero sí es importante que tengan conocimiento de su existencia y sobre todo que sepan cómo utilizarlas en algunos contextos. Por ejemplo, vamos a poner un problema simple, un problema muy sencillo, ¿sí? Y este problema dice pues más o menos así. Dice, si el coseno de un ángulo, ¿verdad? Vamos a decir el coseno de un ángulo X es 3/4, y además el ángulo X es agudo, con esas dos condiciones, la pregunta es, ¿cuánto sería el seno de 2x? O sea, calcular el seno de 2x. Bien, entonces, bueno, si me voy a la primera identidad de ángulo doble, la de seno de 2x dice que es 2 veces el seno de x por el coseno de x. Bueno, pues en lugar de coseno de x, claramente si yo quiero hallar el seno de 2x, el seno del doble de este ángulo, ¿verdad? Que es lo que me están pidiendo, yo podría en lugar de coseno de x, pues sustituir esto. Pero el problema es que no sé cuánto es esto, cuánto es el seno de x. Entonces vamos a ponerlo por partes. En primer lugar, entonces, vamos a intentar hallar cuánto es el seno de x. Y para hallar el seno de x hay dos maneras. Una de ellas es a través de una de las identidades fundamentales que habíamos visto, que es la identidad pitagórica de que seno cuadrado más coseno cuadrado igual con 1. Y la otra forma es a través de un sencillo análisis gráfico. Entonces, vamos a empezar por la identidad pitagórica. Entonces, fíjense, si quiero saber primero quién es el seno de x, ¿verdad? Para poderlo, pues, sustituir aquí, entonces vamos a recordar que el seno cuadrado de cualquier ángulo más el coseno cuadrado de ese ángulo, siempre de los siempre es igual con 1. Es de las identidades fundamentales que vimos en alguna clase anterior, es la sexta, creo, de las identidades fundamentales. Bien, y de ahí, entonces, pudiéramos despejar el seno cuadrado de x, y entonces nos quedaría que seno cuadrado de x, pues es 1 menos el coseno cuadrado de x. Pero como ya sabemos que el coseno de x es 3/4, bueno, pues el cuadrado de este coseno sería entonces 3/4 al cuadrado, ¿verdad? Entonces el seno cuadrado de x sería 1 menos 3/4 al cuadrado, ¿verdad? Y eso sería, pues, 1 menos 9/16. Y entonces esto sería pues 16/16 menos 9 serían pues 7/16, ¿verdad? Ese sería el seno cuadrado de x. Por lo tanto, el seno de x tendría que ser la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? O sea, tendría que ser la raíz cuadrada de
16avos, y eso sería la raíz de 7, pues dividido entre 4. Ya sabemos entonces quién es el seno de x. Listo. Y como ya sabemos quién es el seno de x, pues entonces ya vamos a la segunda parte. Ya en la segunda parte, ¿verdad? En el inciso B, pues ya podemos decir, ahora sí ya resolver tal cual el problema, ¿no? Que es, calcula el seno de 2x. Bueno, pues para calcular el seno de 2x, todo lo que tengo que hacer es usar esta primera identidad de ángulo doble, ¿no? Entonces decir, el seno de 2x es 2 veces el seno de x por el coseno de x, ¿no? Lo que dice justamente aquí, ¿verdad? Y entonces eso sería igual a 2 veces el seno de x, que ya nos ha salido que es la raíz de 7 entre 4, y eso por el coseno de x, que desde el principio sabíamos que era 3/4. ¿Listo? Y eso nos daría entonces algo así como, pues 6 veces, ¿verdad? 2 por 3, 6 veces la raíz de 7 entre 4 por 4, 16, pero 6 16avos es lo mismo que 3 octavos, ¿no? Entonces eso daría 3 raíz de 7 sobre 8. Punto y se acabó, ¿no? Ahí, este sería el fin del problema, ¿no? O sea, ya aquí hemos llegado al final. Entonces, ya está, ¿no? Hemos resuelto el problema porque lo que nos pedían era calcular el seno de 2x y lo tenemos calculado aquí, ¿sale? Con esa identidad. Ahora, que no lo queremos hacer con, que no queremos calcular el seno de x con la identidad pitagórica de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Hay otra manera de hacerlo. Fíjense que nos están diciendo, esa otra forma o esa forma B, la voy a poner aquí en este cuadrito. Nos están diciendo que el coseno de x es 3/4 y el ángulo x es agudo. Al decirme que el ángulo x es agudo, estoy diciendo que el ángulo x pues está forzosamente en el primer cuadrante del plano cartesiano. Es decir, el ángulo x está entre 0 y pi medios de radian. Entonces pudiera hacer un pequeño esquema así, pudiera decir, a ver, en el primer cuadrante del plano cartesiano, yo puedo poner un ángulo x tal que su cateto adyacente sea 3 y su hipotenusa 4, ¿verdad? Para que sea cateto adyacente entre hipotenusa. Eso quiere decir entonces que pudiera ser algo más o menos así, ¿verdad? Donde esto fuera 4 y esto fuera 3 y aquí estaría pues nuestro ángulo x, ¿listo? Y aquí está el ángulo recto. ¿Qué tal? Y entonces, bueno, si no sé esta medida de y, pues esta medida de y tiene que ser por teorema de Pitágoras, ¿verdad? Tiene que ser que y al cuadrado más 3 al cuadrado sea 4 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si hago eso, diría, pues a ver, y al cuadrado más 3 al cuadrado igual a 4 al cuadrado, ¿verdad? Y de ahí diría, por lo tanto, que y al cuadrado tendría que ser 4 al cuadrado, o sea 16, menos, ¿verdad? Restamos 3 al cuadrado en ambos lados, menos 9. Ajá. Por lo tanto, y al cuadrado tendría que ser 7. ¿Estamos? Y si y al cuadrado es 7, por lo tanto, y tendría que ser la raíz cuadrada de 7. ¿Sale? Bueno, pues entonces, si y es la raíz cuadrada de 7, entonces este cateto de aquí es la raíz cuadrada de 7. Y entonces el seno es cateto opuesto, ¿verdad? El seno de este ángulo x es cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, la raíz de 7 entre 4. Oh, qué sorpresa, es lo mismo que nos había salido aquí, que el seno es la raíz de 7 entre 4, ¿ok? Entonces, el seno de x, que era este dato que nos faltaba de aquí, que pues es muy fácil sustituirlo, como podemos observar, pues se puede obtener de dos maneras, o con la identidad pitagórica de la suma de los cuadrados de seno y coseno que da 1, o con un análisis simple, ¿verdad?, de un triángulo rectángulo en el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿Listo? Bueno, este sería un problema que pudiéramos resolver usando pues este asunto de identidades de ángulo doble. Pero vamos a poner otro, vamos a poner tal cual algo
que se conoce como una ecuación trigonométrica. Este otro problema dice más o menos así. Dice, resuelve la ecuación coseno de 2x más coseno de x igual con 0 para los ángulos x que estén comprendidos entre 0 y 2π radianes. ¿Listo? Entonces hay que resolver esa ecuación, ¿verdad? ¿Qué implica? Bueno, pues implica evidentemente hallar el valor de x. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que no nos conviene trabajar con un argumento de 2x en el coseno. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seguir manteniendo coseno, de alguna manera, pero reemplazando este argumento 2x por un argumento x sencillo. Entonces eso lo vamos a hacer con una de estas identidades que tenemos aquí del ángulo doble. Entonces, particularmente lo que vamos a hacer es que este coseno de 2x, que voy a señalar por aquí, este coseno de 2x, que es igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1, lo voy a reemplazar. Es decir, en lugar de este coseno de 2x, voy a reemplazar esto. ¿Y por qué no reemplazar esta o esta otra? Bueno, pues porque no quiero mezclar senos y cosenos a la vez. Quiero tener una ecuación que esté en términos de una sola variable, pero que se pueda resolver algo así como una ecuación cuadrática, como si fuera una ecuación, ¿verdad?, del tipo ax cuadrada más bx más c igual con 0. ¿Sí? Algo así es lo que estoy persiguiendo. Entonces, fíjense, en lugar de decir coseno de 2x, pues reemplazo todo esto, ¿verdad? Entonces pongo 2 coseno cuadrado de x menos 1, ¿verdad? Y ya sé que esta parte es como esta parte, ¿verdad? Como coseno de 2x, ¿verdad? Para que quede más claro. Esto es esto. ¿Listo? Luego, a continuación, debo de sumar más coseno de x e igualar a 0. Entonces digo, bueno, pues más coseno de x y lo igualo todo con 0. Listo, y a resolver se ha dicho. Lo que voy a hacer, primeramente que nada, es peinar un poco la ecuación. Vamos a ponerla en orden. Vamos a escribir primero este 2 coseno cuadrado de x. Después más coseno x. Después dejo el menos 1 al final, igual con 0. Si son observadores, esta ecuación ya tiene como la estructura de una ecuación cuadrática, de una ecuación del tipo w2w cuadrada más w menos 1 igual con 0. Es decir, a coseno de x le voy a llamar w, para hacer como más sencilla la ecuación, más visible. Y entonces, si coseno de x es w, entonces coseno cuadrado es w cuadrada. Aquí me quedaría 2w cuadrada, ¿listo? Más w menos 1 igual con 0. Recordarás que este tipo de expresiones del tipo aw cuadrada más bw más c igual con 0, pues se pueden resolver fácilmente por factorización. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para resolver por factorización, en este trinomio debo de buscar dos números que sumados den 1, que 1, pues este 1 de aquí, porque aquí hay un 1, ¿verdad? Dos números que sumados den este 1 y que multiplicados den 2 por menos 1, es decir, dos números que multiplicados den menos 2 y que sumados den 1. ¿Quiénes son esos números? Pues 2 y menos 1. ¿Qué es lo que hago entonces? Que este 1w lo reemplazo por 2w menos 1w. Ya te acuerdas, ¿no? De las clases de factorización de algebrita. Entonces, son 2w cuadrada. Vuelvo a escribir. Más, en lugar de este 1w, reemplazo por 2w menos 1w. Luego, este menos 1 lo dejo igual. Y ya está, igual con 0. Y luego factorizamos
por agrupación de términos, ¿verdad? Por parejas. Entonces, de los dos primeros términos de esta pareja, factorizo tomando 2W como factor común que multiplica a W más 1. ¿Listo? Y luego de estos otros dejo como factor común menos 1 que multiplica a W más 1. Y todo esto pues igual con 0. ¿Ya estamos? Y por lo tanto nos queda entonces ya para la factorización final que W más 1, que es el nuevo factor común, que se repite este factor común binomio, W más 1 por 2W menos 1 igual con 0. De donde obtengo dos posibilidades, o W más 1 igual con 0, o 2W menos 1 igual con 0. Al despejar de la primera posibilidad, pues me queda que W igual a menos 1. Y de la otra, pues que W es igual a 1/2. Ya estamos. Bueno, entonces, ahora, ¿quién era W? Pues W, acuérdense que desde el principio dijimos que era el coseno de X. Entonces, mis soluciones serían, ya que tengo esto, ¿verdad? Digo, bueno, pues tengo dos posibilidades. O que el coseno de X valga menos 1, coseno de X valga menos 1, o que el coseno de X valga 1/2, ¿verdad? Como estamos aquí, ¿sí? Que el coseno de X valga 1/2, ¿sale? Esas son mis dos posibilidades. Bueno, ¿cuánto tendría que valer la X, ¿verdad? Para que esto fuera posible. En realidad, no se requiere una calculadora para poder resolver esto porque tú ya sabes triángulos notables, ¿verdad? Para que el coseno de un ángulo valga menos 1, pues ese ángulo tiene que ser de pi radianes, ¿verdad? Ya te acuerdas tú cómo va la grafiquita de la función seno. Si no recuerdas la gráfica de la función seno, pues va más o menos así, ¿verdad? Aquí está nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Y la gráfica de la función seno pues va más o menos así, ¿verdad? Hace como algo así y luego así, ¿verdad? Siendo que aquí estamos en pi medios, ¿verdad? Y aquí estamos en pi radianes. Entonces cuando estamos en pi radianes, aquí es menos 1, ¿sale? Entonces, para que el coseno de este ángulo X en el plano cartesiano, para que el coseno de X valga menos 1, pues ese ángulo necesariamente tiene que ser pi radianes. Entonces ya tenemos la primera solución. La primera solución es que X es igual con pi. Ya estamos. La vamos a encerrar por aquí para que no se nos escape. Primera solución, X igual con pi radianes. Ya está. Segunda, que dice que el coseno de X debe de ser igual con 1/2. Bueno, a ver, vamos a recordar que en los triángulos notables yo pudiera tener esa situación de 1/2, siendo que 1 fuera el cateto adyacente y que 2 fuera la hipotenusa, ¿verdad? Para que fuera, ¿verdad? Justamente coseno. Y entonces vemos que para que esta situación sea posible, pues el cateto adyacente tiene que ser positivo. No hay de otra. Y para que el cateto adyacente sea positivo, pues no hay más que de dos. O que esté el ángulo en el primer cuadrante, ¿verdad? Es decir, que sea como algo más o menos así, donde este mida 1 y este mida 2, ahí está cateto adyacente entre hipotenusa, siendo este angulín de aquí nuestro ángulo X, ¿verdad? Y todo este, ¿verdad? Mida 1, todo este cateto adyacente mida 1, o bien que el triángulo esté invertido aquí en el cuarto cuadrante, ¿verdad? En cuyo caso la hipotenusa mediría 2 también, ¿verdad? Y como es un triángulo perfectamente simétrico, bueno, pues este cateto adyacente sigue midiendo 1, ¿verdad? Para que eso sea posible, ¿verdad? Si este mide 1, este 2, este tendría que ser raíz de 3. Y si este es 1, 2, pues este tendría que ser menos raíz de 3. Tú ya te aprendiste tus triángulos notables, seguramente. Bueno, entonces únicamente puede ser si el ángulo X está aquí, en el primer cuadrante, o si da toda esta vuelta para llegar acá y está en el cuarto cuadrante, en cualquiera de esas dos posibilidades. Si estuviera aquí, sería 60 grados. Este ángulo tendría que ser de 60 grados. Insisto, porque ya te aprendiste los triángulos notables. Entonces,
Si este es 60 grados, pues este ángulo entonces necesariamente tiene que ser de pi sextos de radian. Y si estuviera aquí en el cuarto cuadrante, entonces este ángulo tendría que ser forzosamente de 300 grados, ¿verdad? O sea, toda esta vuelta tendría que ser de 300 grados para que aquí dejara un huequito de 60. Y si toda esta vuelta es de 300 grados, entonces 300 grados es 5 veces 60, ¿verdad? O sea, 5 veces pi tercios. Aquí lo dije mal, ¿eh? Aquí no es pi sextos, aquí es pi tercios, que son 60 grados. Este sería pi tercios y este sería 5 tercios de pi, ¿sale? 5 pi tercios. Total que entonces ya tenemos la solución. Esta ecuación, coseno de 2x más coseno de x igual con 0 para valores de x que estén en la primera vuelta al plano cartesiano, es decir, entre x y 2pi, son 3 valores. O pi, o pi tercios, o 5 tercios de pi. Entonces, así lo vamos a poner. La ecuación tiene 3 soluciones. Vamos a ponerlos en orden de la más chica a la más grande. Entonces, la más chica sería x igual con pi tercios. La segunda sería pi, x igual con pi. Y la tercera sería x igual con 5 tercios de pi. Listo. Y está resuelta la ecuación. ¿Vale? Usando, pues aquí, una de las identidades del ángulo doble. Espero que haya quedado claro y te haya gustado. Listo.